Tipos de preguntas para la evaluación lectora, semana 14, 2, pero se va a ver incompleto. Ya está el 100%. Bueno, no veo que... Bien. Entonces lo que vamos a ver, chicos, es la síntesis o el mejor resumen. Recuerden que ya habíamos trabajado previo a esto tema de idea principal, idea central, el sumillado, el subrayado. Y creo que yo me había adelantado y les había dicho que la suma de los sumillados que yo había, el sumillado es una pequeña frase con tus propias palabras que resume cada párrafo. Y la suma de sumillados, vale, la redundancia, sumillado 1 más sumillado 2 más sumillado 3, igual que. ¿Qué me dará sumillado 1? Si el texto tiene 3 párrafos y tengo 3 sumillados, sumillado 1 más sumillado 2, matemática simple, ¿igual a qué me da? Se lo dije hace tiempo cuando estábamos viendo este tema. ¿Qué nos da, pues chicos? Lógica. ¿Qué me da el sumillado 1, sumillado 2 y sumillado 3? 1 más 2, ya, la unión de los tres sumillados es el resumen. ¿No es cierto? Así de simple. Bien. Entonces, la síntesis del texto es la formulación de la idea principal más un compendio breve de las ideas que se apoyan de manera fundamental. También es el mejor resumen. Se caracteriza por ser esencial y breve. Generalmente el resumen debe ocupar el 30% de la totalidad del texto, ¿correcto? La síntesis no es un comentario, no es una evaluación del texto. La síntesis se halla en el nivel textual y es de naturaleza interna. Cuando yo lo pongo así, se achica. Cuando le doy clic en contraste alto, ampliar diapositiva, ocultar vista del mirador. ¿Cómo se llama ocultar vista del mirador? Ah, sí se ve más grande, ¿ves? Ya está, ahora sí. Bien. Entonces, haz el mejor resumen. Redacta con fidelidad. Ya encontré la manera. Eso uno siempre tiene que investigar. Redacta con fidelidad y exactitud y claridad. Por claridad se entiende la expresión de un solo punto principal por párrafo. El uso correcto de los signos de puntuación, el orden en la expresión de las ideas. La exactitud se refiere a la expresión de una idea clara, precisa, que no pueda interpretarse de ninguna manera u otra forma que las que quieres manifestar. Y por último, en ocasiones, la falta de exactitud en lo que se dice cambia u obscurece el sentido. ¿Qué estrategias debo tomar en cuenta? O tomar en cuenta las siguientes estrategias. Subraya todo aquello que sea relevante. Identifica los conceptos centrales. Numera los conceptos centrales. Bajo cada concepto central escribe los puntos principales que le correspondan. Atención, hay que recordar que una síntesis no es un esquema. También vimos mapas conceptuales, eso es otra cosa. Los esquemas me servían para qué. Yo les dije una frase muy puntual. ¿Para qué no servía un esquema, un mapa conceptual, modo de pescado, había de cajones? ¿Para qué no servía? A ver, ¿quién recuerda la frase que dije? ¿Para qué sirve un esquema, mapa conceptual? Porque todo tiene relación, ¿correcto? ¿Para qué sirve un mapa conceptual? Se los dije. ¿Para qué sirve un mapa conceptual? Chicos, ¿me están oyendo o no? ¿Podría alguien decirme para qué sirve un mapa conceptual? Organizar ideas. Organizar. Pero yo dije una frase más puntual. ¿Cuál fue lo que? ¿Quién recuerda mi clase? Para ordenar el conocimiento. Para ordenar el conocimiento se los dije esa vez. Entonces, para eso me sirve un esquema, ¿no es cierto? Bueno, pues todo eso aprendido se va relacionando. Se va relacionando, por lo tanto, tienen que relacionar todo se concatena, todo se une, todo me sirve, porque lo que aprendo es para usarlo.
Y la base de todo eso me va a ayudar pues a poder realizar mi esquema, ¿cómo se llama? Mi resumen. Bien, entonces, hay que recordar que una síntesis, dice aquí, no es un esquema, ni supone la copia de las ideas subrayadas. Tampoco es un comentario porque es la síntesis, no se opina. Un resumen o síntesis es un texto que se construye articulando en una narración la idea principal y una información que englobe todo el texto. Bien, ahora actividad. Responda las siguientes preguntas. Lo voy a leer rápidamente y después lo leen ustedes 2 minutos y después pasamos a las preguntas. El Congreso de la República aprobó el retorno de la bicameralidad en el Perú, que contará con 60 senadores y 130 diputados. Sin embargo, en el 2018, a través de un referéndum, la ciudadanía expresó su rechazo frente a este sistema y la propuesta para el retorno de la bicameralidad en el Congreso, pero no fue ingresada al Pleno de 2022. Y dentro de ella se incluye la relación, ¿qué tal raza? La relación parlamentaria. ¿Qué hacen esos? Bueno, no voy a decir nada ya. Esas personas que no hacen nada por el país. Parlamentaria inmediata de manera indefinida. Ahora no saben, no solamente quieren ser reelectos, sino que quieren sueldo vitalicio, ¿se dan cuenta? Hay que luchar y ponernos en contra, porque no podemos permitir que pase eso. Bien, la reelección parlamentaria inmediata de la manera indefinida. La bicameralidad consiste en poseer dos cámaras legislativas. El abogado César Delgado Gembes señaló que la instalación de un Congreso bicameral es una respuesta adecuada solamente en cuanto sea necesaria. Ello debido a que podrá resolver problemas como representatividad y gestión estatal, cuestiones que podrían ser mejor manejadas por los congresistas. La bicameralidad puede ayudar, pero siempre y cuando se haya definido qué tareas son las que justifican el cambio de este diseño. Además, los partidos políticos deben asegurarle al pueblo que van a presentar propuestas de operadores capaces de cumplir sus funciones, manifestó el abogado. Por favor, lean 2 minutos nada más. Lean.
Bien, entonces vayamos a las preguntas, ¿no? A ver, 8. ¿Qué alternativa expresa mejor la síntesis del texto? La bicameralidad, ¿no? La bicameralidad en el Perú, propuesta por los congresistas con el objetivo de conservar el poder a nivel legislativo y político, la restitución de la bicameralidad admitida por el Congreso del Perú y la opinión de un especialista en derecho parlamentario, o el retorno de la autoridad peruana sufrió el rechazo del pueblo por los intereses personales y políticos de los congresistas. ¿Qué alternativa expresa la mejor? ¿Qué es lo que resume de lo que acabamos de leer? B. ¿Mm? B. A ver. O tal vez la C, B. La restitución, claro, quieren restituir la bicameralidad admitida por el Congreso del Perú y la opinión de un especialista de un derecho parlamentario. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es incompatible afirmar lo dicho por el abogado Delgado que la bicameralidad, funciona cuando las tareas están precisas? ¿Es una solución indispensable para el país o mejora situaciones de representatividad? B. La B, yo también creo que otra vez lo mismo la B, porque no soluciona siempre y cuando sea necesario, dijo, ¿no? Ya. Y la cuarta pregunta. Si sobre el retorno de la bicameralidad se deduce que al Perú le resulta urgente esta medida para mejorar la seguridad ciudadana, ¿los congresistas quieren que el Perú sea un ejemplo a seguir políticamente o el Congreso estaba conformada anteriormente por diputados y senadores? C. A ver. Muy bien, es una solución indispensable. Muy bien, joven, efectivamente. Yes. Ahora pasamos a nuestra separata. Ujú. Bien, creo que acá sí está la separata, la vi hace ratito. Por acá la vi, por acá la vi. ¿Dónde está? Acá. Ujú. Ah, pero me remite acá, ¿no? Bueno, ya está. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí, profesora. Ya, gracias. Ya. Entonces, veamos, pues. Entonces, habilidad. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. Dice Jorge Luis, un gran escritor argentino que lamentablemente nunca se llevó el premio Nobel porque es un escritor, era de mucha trascendencia, como muchos argentinos escritores también, como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y otros más. Yo me enorgullezco de las que he leído, ¿no? Bien. Bien. Sección A. Tipos de preguntas para la comprensión lectora 2. El tema es la síntesis. Sintetizar el material es una técnica de estudio fundamental. La síntesis implica lo siguiente: aclarar la estructura del tema, captar lo esencial e importante, saber qué contenido del texto se puede omitir, jerarquizar las ideas, reducir la extensión del texto, facilitar la memorización y el repaso. Podemos usar, podemos pensar que el uso de estas técnicas resulta poco rentable debido al tiempo y esfuerzo que nos lleva a aprender a utilizarlas. Sin embargo, a medida que seamos más hábiles en su ejecución, comprobaremos que son muy útiles para aprender y memorizar. Son herramientas de síntesis y los de síntesis las siguientes que ya hemos trabajado: el esquema, el subrayado, el sumillado ¿no? El subrayado de llaves, de flechas, de diagramas, el cuadro comparativo, los mapas mentales, las mapas conceptuales, las fichas de contenido y la lista de conceptos. Bien, actividades de aplicación. Empezamos de una vez, somos dos textos y después ya vienen los textos comunes y corrientes que siempre se trabajan en clase. Dice, sintetice las siguientes lecturas. Son pequeñas, así que va a ser fácil leerlas. Casi todas las ramas, texto A y texto B. El primero lo trabajaremos juntos y el segundo lo harán ustedes. ¿Cuál sería el mejor resumen?
como se dice ahí, ¿qué idea principal? El tema del Piñeiro es el autor, dice el infinito en matemática, lo incontable es lo que cuenta. Bien, casi todas las ramas de las matemáticas son el resultado de un largo proceso histórico que fue desarrollándose por décadas y siglos, dice aquí, ¿no? Con el aporte de muchas personas, en las que suele ser muy difícil, por no decir imposible, señalar claramente un único iniciador. Por supuesto, este es el caso de las ramas más antiguas de las matemáticas como la geometría o el álgebra. Es el caso de ramas más recientes como el cálculo, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, pero también es el caso de las ramas más recientes como el cálculo, por ejemplo, que fue creada a finales del siglo XVII, simultánea independientemente por dos ilustres matemáticos, el inglés Isaac Newton y el alemán Gottfried Wilhelm von Leibniz, ¿no? Quienes en realidad dieron forma a ideas, así se pronuncia, Wilhelm Gottfried von Leibniz, quien en realidad dieron forma a ideas que muchos precursores ya habían estado investigando. Sin embargo, la teoría matemática del infinito o teoría de conjuntos es el fruto del talento y de la imaginación de un solo hombre, que la creó casi de la nada, el matemático ruso-alemán Georg Cantor, ¿no? Georg Cantor. ¿Ven? Entonces, ahora le dan una leidita y me dicen, por favor, ¿cuál sería el mejor síntesis? ¿Cómo podía sintetizar en dos, tres líneas el resumen de este texto? A ver, lea un poquito, 2 minutos y escriban.
Bien. ¿Cuál podría ser un mejor resumen, chicos? ¿Quién me puede decir con 3 líneas? Podría sintetizar. A ver, ¿cuál podría ser esa idea? Ujú. A ver, chicos, ¿quién me dice sus ideas? ¿Qué os podía escribir ahí? A ver, acá bien claro es, las ramas de la matemática tuvo un largo proceso histórico, en el cual tuvieron aporte desde la Mesopotamia y el antiguo Egipto, qué sé yo, ¿por quiénes? Por dos ilustres matemáticos, Isaac Newton y Alemán. Pero ¿qué más? Ya más no les puedo decir. Y como, sin embargo, la teoría de matemática del infinito solo tiene un solo nombre, George Cantor, ¿no? Que creó la teoría matemática del infinito o la teoría de conjuntos. ¿O no? ¿Ya está? ¿Creen que eso está bien, chicos? Ay, señora, sufrir con ustedes, la verdad. ¿Creen que he obviado algo? Está bien. ¿Y tienen que trabajar, chicos? ¿Ustedes o yo? ¿Ah? Hola. A ver, más. ¿Ha escrito alguien? Nada escribe. Nada de nada. Ningún mensaje. Ujú. Jóvenes, ¿podrían responder, ya que son 15 alumnos? ¿Alguno tiene que haber escrito algo o no? Bien, entonces el texto B. La ilustración. Es la salida del hombre de la minoría de edad causada por él mismo. La minoría de edad es la incapacidad para servirse del propio entendimiento sin guía del otro. Es minoría de edad, es causada por el hombre mismo cuando la causa de esta no radica en una carencia de entendimiento, sino falta de decisión y arrojo para servirse del propio entendimiento sin dirección alguna. Sapere aude, ten valentía para sapere aude, ten valentía para servirte de tu propio entendimiento. Esta es una consigna de la ilustración. La pereza y la cobardía son las causas de por qué gran parte de los hombres, luego de naturaleza, los ha declarado libres desde hace tiempo. Tiene una acción externa, no obstante, permanecen a gusto con menores de edad toda la vida, y de por qué les resulta a otros muy fácil convertirse en sus tutores. Es muy cómodo ser menor de edad. Si tengo una guía espiritual que tiene fe en mí, si tengo un médico que juzga por mi dieta y así por el estilo, entonces no necesito forzarme por mí mismo. No tengo necesidad de pensar cuando solo puedo pagar. Otros asumirán la fastidiosa tarea por mí. Los tutores que se han apropiado variamente de supervisión se preocupan también de que la gran mayoría de los hombres piensen que el paso de la mayoría de edad, además de ser fatigoso, resulta también muy peligroso. Bien, lean los 2 minutos y me dice, por favor, quiero ver alguna idea escrita en el chat. El resumen.
Muy bien, joven, Coterina, Max. Al menos ser el único que se ha esforzado por escribir algo. Perfecto, Lali, porque el tema es que es más fácil ser menor de edad, ¿no? Los tutores que se han apropiado o entran en su profesión se preocupan también de la gran mayoría de los hombres. Piensan que el paso de la mayoría de edad, además de ser fatigoso, cansado, resulta muy peligroso. Muy bien, joven. Lo felicito. Bien, entonces, comprensión lectora. En el siglo XII, París comenzó a ser centro del saber. Mientras estos ya fluían a París y ahí se exponía y escuchaba el saber de la época. Como los libros eran escasos y costosos, la enseñanza consistía en que el profesor leía un libro a la mayor número reunidos y luego lo comentaba. A veces dos profesores se ensarzaban en una discusión en la que cada uno exponía sus propias teorías auditorias ante tres estudiantes deleitados, una especie de partido de tenis intelectual. Interesante. El más famoso de los primeros maestros fue Pedro Abelardo, nacido en 1869 en una familia aristocrática menor. Durante el reinado de Luis VI, Abelardo fue un conferenciante enormemente popular. Los estudiantes afluían a él ávidamente, pues no solo era fascinante orador, sino también moderno. Argumentaba en la medida de lo posible de manera razonada y en lugar de citar solamente autoridades, en verdad en su libro Sic et Non, sí, ¿no? No abordó 151 cuestiones teológicas sobre las cuales citaba a las autoridades. En todos los casos citaba a las autoridades antiguas de las credenciales más impecablemente piadosas y dejaba la cuestión sin resolver y hasta sin discutir el mismo. Sin proferir una palabra, por así decir, demostraba ampliamente la absoluta bancarrota intelectual que genera el citar meramente autoridades. Bien, entonces tienen este texto, por favor, tienen 6 minutos, 7 minutos para resolver. Espero que al menos lean. Mm.
3 minutos más porque tiene 7 preguntas, ¿ya? Veamos entonces. Primera pregunta.
Nos falta bastantes textos, chicos, ¿eh? Bien, por características del texto podría ser catalogado como un fragmento de la autobiografía descrita por Abelardo, un libelo. Libelo es un escrito breve dirigido contra el pensador francés Abelardo, una reivindicación o la tardía reivindicación del romanticismo trovadoresco, un escrito totalmente apologético. Apologético viene de apología, y apología quiere decir salir en defensa, en alabanza, dando lauros, ¿no? A una persona. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué dije? Ya me perdí. Ah, ya. Un escrito totalmente apologético acerca de Abelardo. O la semblanza de un pensador medieval muy importante. ¿Cuál sería la clave? La A. No. E, Claro, porque a lo largo del texto nos describen el personaje que fue Pedro Abelardo, ¿no? Desde su apogeo como la conferenciante, pasando por su infortunio amoroso hasta la fecha de su muerte. Bien, pregunta 2. El sentido contextual de la palabra moderno es tolerante, anticlerical, consecuente, libre pensador o sofisticado. A, B, C, D. D o E. E, No. D. Claro, es más libre pensador, ¿no? Bien, es posible inferir, pregunta 3, que la postura intelectual de Bernardo de Claraval incitaba a los parisienses a empezar una brutal cruzada contra el Islam, representaba la tolerancia de algunos sectores del cristianismo católico, lo conduciría a él mismo al incurrir más tarde en el abominante herejía, defendía ardorosamente los oscuros intereses de la cofradía religiosa, compatibilizaba mucho más con la escolástica que la de Pedro Abelardo, B. ¿no? ¿Alguien tiene otra opinión? Bernardo de Claraval tenía una concepción mística, mientras que Abelardo, que uno se llama Bernardo y Abelardo, que me confunde, y Abelardo confiaba en la razón. Además, en el texto se sostiene que las obras de Abelardo fueron declaradas heréticas. Entonces, la clave es la... E, Estamos en la... Yes, efectivamente. Muy bien. Bueno, las escolásticas es la época medieval, ¿no? Las escuelas medievales. Bien, estamos entonces ahora a la pregunta 4. Ajá. Respecto de Pedro de Abelardo, es incompatible sostener que era un pensador sumamente perspicaz, afectado por gran pedantería. El mote del rinoceronte indomable se debía a su extrema indocilidad. Los últimos días de su estancia fueron vividos en calidad de eunuco. Su autobiografía es considerada un hito en el desarrollo de este género. Se trataba de un hijo pensador y polemista de la época medieval. B. Yes, muy bien. El mote del rinoceronte indomable se debía a su extrema indocilidad. Claro, ese sobrenombre se debe a la despreciativa facilidad con la que Abelardo apoyaba, atacaba a sus rivales dialécticos, ¿no? Bien, 5. Se colige del texto que, tras el ultraje que sufrió Abelardo de parte del tío de Eloísa, sus enemigos experimentaron
fruición, placer, fruición es placer, indiferencia, solidaridad, rechazo o optimismo. A. Muy bien, ya que Abelardo era arrogante y se complacía en derrotar a sus adversarios dialécticos, era posible esperar satisfacción, o sea, deleite, placer, entre sus enemigos ante una desgracia suya. Muy bien, muy bien. Ahora vayamos a la pregunta 6. Por eso fue apoderado el rinoceronte indomable, ¿no? Bien, fue castrado, ¿no? Qué pena, terrible la vida. Ya estaba leyendo nuevamente la historia que me gusta. Bien, entonces, pregunta 6, ¿no? Ya, 6. Se desprende que Sicket Non es una obra en la que Abelardo goza agraviando ferozmente al tío de Eloísa, dirige su puntería hacia Bernardo de Claraval, evidencia su formidable brillantez intelectual, muestra lo contradictorio de su pensamiento, critica la falta de respeto por las autoridades. ¿Cuál sería la clave en la 6? D. No. ¿Qué habla en esta obra? ¿De qué trata la obra Sicket Non? En una sola palabra, Alberto critica ásperamente la estéril tradición escolástica de citar autoridades omitiendo la reflexión. Entonces, la C evidencia su formidable brillantez intelectual. Y la 7, si Abelardo no hubiese sido un consagrado polemista, se habría hecho de más enemigos debido a su laconismo. El estudiantado no habría podido celebrar su perspicacia, su agudeza. La joven Eloísa no se habría fijado en un hombre como él. Sus maestros le habrían ayudado con clases de retórica. Bernardo nunca lo habría considerado un rival digno de él, La A. ¿no? E. No. Cuerpo chico fácil. La B. El estudiantado no habría podido celebrar su perspicacia, ¿no? Bien, entonces vayamos ahora al texto dialéctico 1A y 1B, por favor, 7 minutos. Qué rápido se pasa la hora. Falta después el texto 2, texto 3.
Y pues bien, estos 4, el inglés. Ok. Todavía no vamos ni en el texto A y B.
Bien, entonces vayamos a la primera pregunta, ¿no? Ambos textos convergen en reconocer, no, ambos textos, estoy leyendo mal. En reconocer que la inteligencia artificial en el ámbito educativo ya ha demostrado mejoras significativas en el rendimiento académico de la mayoría de estudiantes, señor. Presenta únicamente desafíos éticos y prácticos que superan por completo los posibles beneficios del aprendizaje. Ha generado un debate importante sobre su implementación y efectos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se revela como una herramienta completamente neutral que puede ser utilizada sin necesidad de marcos obligatorios o ha sido acogida de manera unánime por la comunidad educativa como el mayor avance tecnológico desde Internet. ¿Creen ustedes cuál es la clave? C, La primera pregunta. C o D. C, No, pues sí. Si son dos textos, ¿qué es lo que genera el texto? Recuerden que el texto de Alex a estas alturas no deberían equivocarse ya. ¿Sí? Claro, muy bien, joven, muy bien. Ha generado un debate, ¿por qué? El tema es uno, si es buena la inteligencia AI o IA, ¿no? IA o IA, inteligencia artificial, uno da sus pros y otro sus contras, ¿no es cierto? Entonces, en general el tema es ha creado un debate entre dos grupos o dos pensantes que dicen si es buena o no, o que siempre debe intervenir el ser humano, en el otro dice que no, que sí, que es de gran ayuda, que le reconoce. Entonces es un debate, eso es lo que crea. Efectivamente, efectivamente. Dos. Muy bien, joven. ¿Ves? Que así tú te demuestras que estás bien en tu respuesta. Te felicito, joven. Analizar bien los textos y eso te va a permitir tomar los puntos que necesitas. En el texto A, la pregunta, por eso les digo, miren bien las preguntas, lean bien las preguntas para no equivocarse al elegir la clave correcta. En el texto A, la expresión sumar la inteligencia humana, correcto, ¿qué más nos dice? Desarrollar aquí, emite inteligencia humana en todas sus capacidades. Asegurar que solo aquellos con acceso a la IA puedan beneficiarse del sistema educativo. Integrar las capacidades únicas de los humanos y la inteligencia artificial para mejorar la experiencia educativa. Limitar el uso del IA en la educación para preservar los métodos de enseñanza tradicionales. ¿Cuál sería la clave, chicos? D. Muy bien. Claro. Claro, muy bien, porque la expresión enfatiza la colaboración y sinergia entre las habilidades humanas y las tecnológicas, pues las capacidades de inteligencia artificial para enriquecer el proceso educativo. Muy bien. Pregunta 3. Se infiere del texto B que la preocupación principal de su autor respecto a la implementación del IA en la educación radica en el costo sumamente elevado de la tecnología y la inaccesibilidad para la mayoría de estudiantes a nivel internacional, la falta de pruebas concretas de su efectividad para mejorar el aprendizaje y posible detrimento de la interacción social, la obsolescencia de los sistemas educativos actuales frente al inevitable avance del desarrollo de la inteligencia artificial, la imperiosa necesidad de formar docentes, sobre todo jóvenes, en el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas, o la enorme resistencia de los gobiernos a invertir en el desarrollo de inteligencia artificial con propósitos educativos. ¿Cuál sería la clave estamos en la 3, ¿no? En la 3. ¿Cuál sería la 3? B.
Muy bien, joven, muy bien. La B. Claro, porque en el texto B se cuestiona la evidencia de la mejora de aprendizaje y subraya que la importancia de la socialización en la educación, sugiriendo una preocupación por la posible pérdida de este aspecto. Muy bien. 4. Considerando la postura del texto A, es compatible afirmar que la aparición de plataformas ChatGPT es vista como una amenaza directa a la labor de educadores y también a la originalidad del trabajo de los estudiantes. Una herramienta que puede ser valiosa si se integra en el proceso aprendizaje. Una moda pasajera sin impacto real en la forma en que los seres humanos enseñamos y aprendemos. Una prueba de que la inteligencia artificial ha superado por completo la capacidad creativa del ser humano. Un obstáculo insalvable en la tarea de reducir la brecha digital entre los países desarrollados y subdesarrollados. ¿Cuál sería la clave en la 4? B. Muy bien, muy bien. Una herramienta que puede ser valiosa, correcto, si se integra adecuadamente en el proceso educativo. Claro, porque el texto A está a favor de la inteligencia. Bien. Y por último, a partir del texto expuesto en el texto B, si no se establecieran marcos normativos claros para el uso de la inteligencia artificial en la educación, se produciría una disminución en el gasto público que se destina a dicho rubro. ¿Habría garantía de que la inteligencia artificial se use siempre de manera ética? ¿No habría garantía de que el uso de tecnologías tenga un enfoque humanista? ¿Se produciría un aumento automático de la calidad de enseñanza? ¿Habría una colaboración más estrecha entre los gobiernos de inteligencia artificial? Ujú. ¿Cuál sería la clave, chicos? La C. Yes. Claro, porque el texto B menciona claramente la falta de marcos normativos como un riesgo asociado a la rápida implementación de la inteligencia artificial en la educación, lo que podría llevar a usos no claros y potencialmente perjudiciales. Muy bien, texto 2, por favor, sobre qué sabes dogmático para hacer grandes instrumentos. Método científico. Vuelves en pertinentemente es eternamente, ¿no? Ay, ya, a ver, 7 minutitos más.
Bien, veamos el texto 2 entonces. A ver, no sé si ya pasaron los minutos o todavía falta. Creo que era 7:27, ¿no? ¿Terminaron todavía? Chicos, ¿terminaron ese texto? No, profesora. Ah, ya. Sí, creo que me adelanté, ¿no? Eran unos minutitos más. Ya, siga un ratito entonces. 3 minutos más, ¿ya?
Bien, vamos porque el otro texto es muy amplio y ahí no hay tiempo, todavía nos faltan 2 textos más. Bien, entonces, empecemos. La palabra sempiternamente connota coerción, duración, tosudez es terquedad, eternidad, dilación o dilación. Ujú. D. No. El dogmático vuelve con obstinación, con terquedad, a buscar la verdad en las escrituras. Entonces, sempiternamente, según el texto connota, tosudez, terquedad. Bien, el término fosilización sugiere arraigo, erradicación, falibilidad, caducidad o mutabilidad. D. No. C. No. Bien, en este sentido es arraigo, ¿no? Porque arraigo quiere decir sujetar. En este sentido metafórico, arraigo también cuando se toman las cosas, porque el remedio eficaz contra el establecimiento de un dogma en el método científico, ya que era el único procedimiento que no pretende dar resultados definitivos, ¿no? El arraigo. Bien, 3. El tema central del texto es el grado de sustentación de la filosofía científica, el carácter antidogmático del método científico, las principales características del método científico, el talante perfectible del conocimiento fáctico o la trascendencia de la investigación científica. En la 3, la clave, B. yes. El carácter antidogmático, claro, porque el método científico es antidogmático, porque es el único que no pretende dar resultados definitivos y no se apega cercamente al saber. 4. No es compatible o no se condice con el texto afirmar que el científico problematiza el conocimiento fáctico, asume que toda teoría es perfectible, no corre riesgo de asumir dogmas, debe tratar de tener un espíritu crítico o se atiene en lo posible a los hechos. La C. Yes. Muy bien, joven. Claro, porque ningún científico, ningún filósofo científico debería tener la plena seguridad de que ha evitado todo dogma. Muy bien. De asumir dogmas, mejor dicho. 5. Si un investigador aseverara o afirmara que el método científico es capaz de probar de manera absoluta una teoría, concordaría con lo sostenido por el autor del texto, estaría adoptando una postura eminentemente crítica, defendería una postura meridianamente dogmática, sostendría la falibilidad del conocimiento fáctico o asumiría la verdad, que la verdad es una meta incansable. Que la verdad es una meta incansable. Ujú. C. Yes. Muy bien, joven, porque en el texto se sostiene que lo que distingue la ciencia
del dogmatismo es que no pretende obtener un conocimiento definitivo. Claro, porque el dogmático no se sale de las normas, ¿no es cierto? Preserva, no admite otras opiniones. Eso es lo que es dogmático. Una vez se los expliqué en una clase, lo que era dogmatismo. Pues si se olvidaron, dije sigan con las palabras. Bien, ahora veamos sobre la vida de este famoso pintor francés Paul Gauguin, que era un próspero burgués y luego como dice, vivía como un agente, le había ido muy bien como agente de bolsa de la firma Monsieur Berton y vivía en un barrio elegante sin privarse de nada, pero su vida era otra cosa, ¿no? Y ahí descubre su pasión pues por la pintura y se va a diversos lugares. Bien, entonces, por favor, ay, no puedo, ya se trabó esto. Veamos el texto 3, por favor, 7 minutos rápido porque nos queda el texto en inglés. Bien, el texto es amplio, así que por favor léanlo, profundicen lo más importante.
Bien, entonces veamos. El vocablo ígnea connota abrazamiento, efusividad, ensimismamiento, incandescencia o intensidad. La B. La B, no. Miren lo que dice al final del texto. Y hasta las fechorías que había cometido Paul Gauguin, ¿no? Convencido como estaba de que un salvaje de verdad no podía someter su conducta a las reglas de la civilización sin perder su poder y esa fuerza ígnea de la que según él han surgido todas las grandes creaciones artísticas. O sea, su intensidad, pues su ¿cómo les podría decir? Su efusividad, todo el abrazamiento. Ignea implica fuego, ¿no es cierto? Igneo es fuego. Pero en otro sentido, connota efusividad, no, porque efusivo es, saludó de manera efusiva, muy fuerte. Eso no es efusividad. Un pintor se caracteriza por qué, un artista por qué. E. Claro, por su intensidad, efectivamente. Dos. La expresión como quien entra en un convento de clausuras, que es una metáfora, ¿no? Connota animadversión, que significa odio, consagración, estupefacción, volubilidad o exuberancia. Ujú. ¿Quieres entrar a un convento clausurado? Chicos, sin necesidad de leer el texto, yo de frente marco la B. ¿Por qué? Les falta leer más, les falta precisar más. ¿Quiénes entran las monjas de clausura? Las monjas de clausura entran porque se consagran a Dios. Entonces, él entrar en un mundo distinto al que él vivía de la burguesía, que era millonario, rico, que era de la bolsa de valores, él no sentía algo que le faltaba y era esa necesidad de volcar toda su intensidad, toda su pasión por la pintura que lo lleva a viajar a diferentes lugares y a pesar de que tenía una bella esposa y 5 hijos, no lo llenaba porque a él le gustaba el arte. Entonces él viaja. Ahí, ¿no? Paul Gauguin, ¿no? Vean las pinturas de Paul Gauguin en internet. Por cierto, el impacto del poderoso y fecundo patrimonio y al mismo tiempo absorbiendo todo aquello que le faltaba y renunciando a lo que le sobraba para expresar de manera más intensa y variar la experiencia humana en su totalidad. Entonces en la 2 es consagración, ¿no es cierto? ¿O están de acuerdo o no? Si yo inicio, ay, me voy a meter a como a un centro, me voy a consagrar a Dios, porque los de el convento de clausura son las monjas que se entregan a Dios totalmente y no salen nunca ni a la calle, jamás. Ya no existen muchos conventos de clausura en algunos países. En Perú existe, sí, son los últimos que quedan, que creo que ya salen las monjitas, es en el convento de Santa Catalina. Ahí todavía hay monjas de clausura que te atienden por una rajita, pero tú no les ves el rostro. ¿Ya? Ese es. Bien, entonces, tercera pregunta. La idea principal del texto asevera o afirma que, no sé si nos alcanza el tiempo, la verdad. Gauguin se escribe Gauguin, pero se pronuncia Gauguin, la U-O-A-U, suena O y la G-I en Gauguin. Gauguin fue un próspero burgués que lo dejó todo para dedicarse a la pintura. Paul Gauguin pensaba que los salvajes le ponían límites a la creación artística. La relevancia de Gauguin radica en trascender los límites de la cultura occidental. La vida de Paul Gauguin estuvo señalada por una evidente estrechez económica, no, caso que no es cierto. Gauguin fue un pintor que vivió su vida entera en una constante insatisfacción. A. La A. ¿En qué radica la idea principal? No. ¿Cómo él descubre su pasión y todo entrega? ¿Qué cosa hace? ¿Se queda en Francia? ¿Se va de Europa? ¿A dónde se va?
Entonces, chicos, ¿a qué se refiere cultura occidental? ¿Quién es la cultura occidental? No oriental, occidental. Europa, ¿no? Entonces, ¿en qué radica en qué radica su gran maestría como pintor? ¿Cómo rompe con esos patrones que le imponían las reglas de la Academia de Arte? Chicos, apúrense, pues, por favor. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? ¿D o C? ¿Sí? Sí, claro. La importancia de Gauguin radica en trascender los límites de la cultura occidental. Él rompe con los esquemas. Bueno, todavía están jovencitos, los entiendo, pero yo, bueno, yo sin leer el texto, bueno, porque he visto las obras de Gauguin, yo de frente me iría a la C porque ya es cultura general, es parte de lo que uno acumula a través del tiempo. Pero él hace, mira, así comenzó su búsqueda de sociedades primitivas, de paisajes incultos, Bretaña, Provenza, Panamá, la Martinica. Fue aquí en el Caribe donde por fin encontró rastros de lo que buscaba. Entonces, Panamá, ¿dónde queda? ¿En Occidente o en Latinoamérica? Les pregunto. En el Caribe, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué rompe? Rompe con los esquemas europeos de la cultura occidental. La civilización ha matado a mi creatividad embrutándola, castrándola, embridándola, convirtiéndola en un juguete inofensivo. Ahí está, pues chicos, esa es la sustentación. Bien, 4. Son 6 preguntas, no me va a alcanzar para leer el texto. No sé, solamente lo voy a traducir de frente y vamos a la respuesta. No se condice con el texto decir que antes de lo que dejara todo por la pintura, Gauguin ostentaba un futuro económico realmente prometedor, se encontraba constantemente insatisfecho, no me alcance, tío. ¿Cuál es la clave? No voy a leer todo. A, B, C, D o E. ¿D? Ustedes se demoran mucho, no participan. Ya les he dicho cuál D. es el error de ustedes. No participan, pues yo no puedo perder el tiempo. No, no es la E, es la D. Estaba completamente satisfecho por el éxito económico. No estaba satisfecho. ¿Por qué? Asumía que podía encontrar la redención en la pintura. No, no se condice. Asumía que podía encontrar la redención en la pintura, claro. Dicen que no es compatible, chicos, no es compatible. Entonces él no estaba feliz, así, él tenía todo, era burgués, era de la bolsa de valores, todo eso no le satisfacía. Entonces ahí estaba completamente satisfecho. No estaba satisfecho. Nada más, yo me leo el texto y yo ya voy a esa respuesta. Es incompatible afirmar. Lo que pasa es que no trabajan el texto, no subrayan, no hacen sus humillados, aplican las técnicas, todo lo que hemos aprendido. Es incompatible afirmar que en la Polinesia Gauguin plasmó una impresionante habilidad en sus cuadros, despliega singularidad, coherencia en sus obras, logró esquivar las reglas opresivas de la civilización, perpetuó la tendencia esteticista europea vigente, se inventa el paraíso para poder retratarlo. ¿Cuál es la clave en la 6, en la 5, perdón? B. No. ¿D? Claro, perpetuó, porque es incompatible, chicos. ¿Qué es lo que quiere decir incompatible? Que no se afirma, al contrario, él no perpetuó, no seguía las reglas vigentes, él está en contra de la cultura occidental. Él se va a conocer, repito, a la India, no sé a dónde, a Latinoamérica, al Caribe, a Indonesia, a ver dónde, qué país era que visitó, aparte de Panamá y el Caribe, Polinesia. Corbin lo convierte por fin en el salvaje que se empeña en ser. Quería ser un salvaje, un pintor que desbordaba toda su arte, pues, ¿no? Y lo plasmaba en el lienzo. Ya, entonces, eso es, chicos, les falta leer un poquito más. Bien, 6. En relación con el aporte de Gauguin a la cultura occidental, se infiere que buscó brindarle misticismo, pluralidad, finalidad, cánones o simplicidad. E. Chicos, por pura lógica. ¿Qué dijo joven? La E. No, ¿cómo le va a brindar simplicidad? A ver, dime. ¿D?
Claro, pluralidad. Pluralidad quiere decir diversidad, algo nuevo, no reglas estereotipadas. Que está de moda el cubismo, ya todo tenía que ser cubista. No, él rompe con los esquemas de la pintura. Su pintura es salvaje. En relación con el aporte, ¿qué cosa está aportando Gauguin a la cultura occidental que sin fines buscó brindarle pluralidad? Y pluralidad implica diversidad. ¿Está claro o no? Chicos, digan sí o no, nada más. Sí. Ya, claro, pues chicos, tienen que ir más allá. Yo les voy a decir la verdad. Bueno, porque sé de pintura, he visto. Ustedes tienen que visitar museos, no tienen por qué viajar a Europa, lo pueden buscar, leer. Un universitario, mejor dicho, un futuro profesional, en general tiene que leer de todo un poco. ¿No tienes los medios económicos para viajar? Correcto, no tengo, pero puedo. Ahora que ustedes han nacido con la tecnología, son millennials, tienen toda la información, entrar a un museo del Louvre de París, ver las obras más importantes, leer de manera breve o también poner audio para que se los cuenten. O sea, ya no hay imposibilidad de que ustedes no se culturicen por ustedes mismos. Muy importante también para el desarrollo de comprensión lectora. Bueno, yo estudié en otro país y la verdad que yo leía demasiado y visité muchos museos y he viajado mucho también, pero el hecho de leer y estudiar y conocer hace que yo cuando leo un texto, bueno, en mi caso personal, ¿no? Yo respondo aún sin leer el texto, voy directamente a la respuesta. ¿Por qué? Porque eso se llama conocimiento previo. Si ustedes leen, o por último ya, trabajan en eso, obviamente están en proceso de aprendizaje, pero lean más. O sea, si ustedes quieren ingresar a la universidad, tienen que dedicarte, aparte de las 6 horas, decía, antes había no sé si hay un taller psicológico en la pre, creo que sí, había un muy buen profesor psicólogo que trabajaba en la pre hace muchos años, en la pre de San Marcos estoy hablando, que me decía que si un alumno quiere ingresar, pues tiene que estudiar 6 horas más, dedicarse 6 horas más a leer, a profundizar lo que han aprendido en clase, pero no aprenden, no responden, uno me doy cuenta. Ya, entonces, y la última, si Gauguin, ya queda 3 minutos, no sé si me alcance, te diré las claves. Si Gauguin no se hubiera empeñado en buscar el paraíso, probablemente se habría obsesionado en viajar a Polinesia, su teoría no habría tenido ningún sustento, plasmaría en sus cuadros su miserable vida, se entregaría con total vehemencia al arte o habría continuado su próspera vida burguesa. Chicos, al azar, rápido, la respuesta es rápida. ¿Cuál es? Obviamente la E, claro. Dice, es una pregunta hipotética. Si él no hubiese querido buscar el paraíso que era el arte, se hubiese quedado con su vida en que vivía muy bien. Ok, passage one. Me quedan 2 minutos, no sé si me alcanza, me queda 1 minuto. El concepto de coleccionar y utilizar la información para apoyar la decisión que hace algunas formales estructuras no es un modo nuevo. Para obtener ventajas sobre los adversarios, es imperativo poseer actualizada, tener una información, entre otras cosas, las intenciones y capacidades. La regla que aplica en este campo, en la política, en los negocios, en la estrategia militar adicionalmente es un proceso que ha sido y todavía continúa desarrollándose y involucrando en respuesta a los cambios socioculturales, factores socioculturales, tecnología, eh, necesidades organizacionales y un nuevo niveles analíticos de habilidades, ¿no? Revisando el fondo, la historia, hay muchos ejemplos a través de la historia humana de la militar, religioso y de líderes de la comunidad activamente que desarrollan sus habilidades individuales con información obtenida a través de ejercicios y luego se basan en sus decisiones en la información obtenida de este modo. Quizás el reconocido temprano, el texto que tiene la materia de información reunida basada en acciones de inteligencia, tales como el texto famoso El arte de la guerra, El arte de la estrategia, escrito en el siglo V antes de Cristo por Sun Tzu, un mercenario chino rey de la guerra o un lord mercenario chino que fue reconocido por su habilidad por comandar campañas militares, quien tuvo éxito apropiándose de una información reunida y su decisión como inteligencia y líder. Y dice mucho de la cualidad de su trabajo y todavía se recuerda y se imprime todavía y es una lectura esencial para las estrategas militares que
y corporaciones del mundo amplio de los operativos de inteligencia. Bueno, creo que les resumí el texto, en casa lo leen. Vayamos a las claves, solamente se las voy a dictar. ¿Cuál es la principal idea del texto? Es una pena porque ustedes no colaboran, se demoran mucho, no trabajan el texto, lamentablemente. La verdad es la verdad. Ya, D, el conocimiento que tiene el potencial equivalente a la guerra. 2, la expresión owe it a lot implica, number 2, is y una relación causal. Es incompatible con el texto mantener que la búsqueda sistemática para información y decisión está basada en, constituye una actividad intelectual, son actividades que pueden describirse con los años de oro, no puede ser usada en campo de los negocios, solo lleva un servicio de inteligencia del Estado o son actividades que no tienen conexión directa, no. No tiene una conexión interesante. 3. La clave es la B. 4. La pregunta 4 solamente leo la pregunta. ¿Se puede inferir que la colección o la recolección de información o la búsqueda de información no es necesaria para llevar a cabo que la persona tome decisiones? Es una actividad que completamente omite las condiciones socioculturales. Empieza con la llegada de las computadoras solo en el siglo XX, solo es decisivo relacionado a las estrategias militares, es necesario llevarla a cabo por la misma persona quien toma las decisiones. Number 4, the alternative is A. No es necesario llevar por la persona quien toma las decisiones, ¿no? Ok, 5. If the coach of team, si el entrenador de un equipo de deportes no tuviera la información acerca de la ejecución física y la precisión de movimientos de su oponente, tiene que tener información previa, ¿no? He would be replaced by the captain of our team, cambiaría el capitán de su equipo, podría surgir victoria de cualquier competición, surgir una victoria, su decisión haría que sea eficiente, él podría estar tranquilo de ser un estratega exitoso, su éxito como estrategia podría ser que no guste, que guste menos. En la alternativa 5, creo que le he llegado a traducir fácilmente, les he traducido velozmente. La clave es la E. Su éxito como estrategia podría ser que no gustara a muchos. Quiere decir, la extrapolación es posible que por la similitud de las condiciones, si el entrenador no tuviera información relevante a la mano, sería más probable que fracase debido a que no podría tomar decisiones fundadas en conocimiento, ¿ok? Por eso la clave es la E. Bien, chicos, eso fue todo. Estoy cansada porque he trabajado todo el día en San Marcos. De San Marcos, eso obviamente no tiene que ver con ustedes porque es mi trabajo, pero también ustedes deben estar preparados. Ustedes cuando vienen a una clase, y si tienen 10 minutos, yo sé que pueden aprovechar ir leyendo para ir avanzando, ¿no? Así se avanza. Bien, espero que ya quedan pocas clases, estamos en cuenta regresiva, quedan 4 clases, 4 semanas, ¿ok? Bien, chicos, eso es todo. Gracias.